¿Qué pasa? Que no sé. Bueno, doctoras, tengan todos muy buenas tardes. Este día vamos a platicar acerca del manejo odontológico de la paciente embarazada. Todos los odontólogos, independientemente nos dediquemos a atender pacientes infantiles o no, deberíamos estar capacitados para brindar atención a este tipo de pacientes. Que realmente no son pacientes distintas, pero son pacientes que tienen características especiales que debemos tener en cuenta al momento de la consulta. Solo quiero acomodar, perdón. Listo. Ok. La salud bucal es definida por la Organización Mundial de la Salud como un indicador clave de la salud, bienestar y calidad de vida en general de todas las personas. En otras palabras, la OMS nos está diciendo que si la salud bucal está bien, la salud general también. Si tenemos a un paciente con alguna enfermedad bucal, es considerado un paciente enfermo. Otro concepto que vale la pena resaltar es la educación en salud, que se define como cualquier combinación de experiencias de aprendizaje establecidas con el fin de facilitar acciones voluntarias y que conducen a la salud. La educación en salud puede efectivamente prevenir un porcentaje significativo de enfermedades bucales y enfermedades dentarias. Ahora bien, perdón, Lick, disculpe, o alguna de las doctoras, ¿se está viendo un margen arriba de la barra de menú de Zoom? Se Se mira, mira la diapositiva, doctora. se ve la diapo. Es que a mí me Sí, sale una cosa del menú de Zoom y no sé cómo quitarlo. Pero si se ve la Se ve diapositiva bien para solamente la ustedes. diapositiva. sí, sí se mira, Ah, doctora, del vaya, embarazo. ok, perfecto. Entonces continúo. Ok, les decía, ¿qué es lo que sucede en el embarazo? El embarazo constituye una prueba muy grande para el cuerpo de una mujer, ya que debe soportar muchos cambios y un reajuste de forma extrema de todas las funciones metabólicas, anatómicas, psicológicas, emocionales, etc. Las que han estado embarazadas, no sé si aquí hay alguna mami presente, pero durante el embarazo es que nos cambia todo. Nos cambia el pelo, nos cambia la piel, nos cambia el apetito, nos cambia el ánimo, los patrones de sueño, un montón de cosas. Y todos estos aspectos deben ser considerados al momento de brindar asistencia a una mujer embarazada. El embarazo es un periodo único y especial en la vida de una mujer y se caracteriza por cambios fisiológicos complejos, los cuales pueden afectar de forma negativa la salud bucal. No vamos a meternos a hablar sobre la odontogénesis porque eso es un tema aparte, pero sí es importante que reconozcamos estos datos que les voy a presentar, tanto del periodo embrionario como del periodo fetal. Es importante resaltar que en la sexta semana de gestación se forma la lámina dentaria, que subsecuentemente va a dar origen a los brotes dentarios de los dientes deciduos. Sexta semana, estamos hablando mes y medio aproximadamente del embarazo.
Durante el tercer mes surgen los odontoblastos, que saben que son las células que van a producir dentina, y también los ameloblastos, que son las formadoras de esmalte. Y aunque los dientes permanentes vienen a erupcionar aproximadamente a los 6 años de vida, los dientes permanentes se forman durante el tercer mes de desarrollo intrauterino. ¿Por qué creen que es relevante saber esta información? Porque pueden ocurrir situaciones o complicaciones de la salud de la madre que pueden ser causantes o desencadenantes de algunos problemas bucodentales en el niño. Por eso hablábamos la semana pasada de la importancia al momento de hacer el interrogatorio en la consulta, la importancia de averiguar información prenatal, natal y postnatal. Por ejemplo, esto solo es un ejemplo, yo puedo identificar algún defecto del esmalte del primer molar permanente en un niño de 6-7 años y que puede estar relacionado a un problema que tuvo la madre durante el tercer mes de embarazo. Aquí les comparto un cuadro resumen de cómo van desarrollándose los dientes según la semana de gestación. Entre los 42 a 48 días de formación del feto, ¿verdad? Es cuando se está desarrollando la lámina dentaria. 55 a 56 días se da la etapa de brote, o sea, ya se están formando incisivos, caninos y molares deciduos. A las 14 semanas, estamos hablando un poquito más de los 3 meses de embarazo, está la etapa de campana de los dientes deciduos y la etapa brote de los dientes permanentes. 18 semanas, dentina y ameloblastos funcionales en la dentición decidua y 32 semanas, dentina y ameloblastos funcionales en la dentición permanente. O sea, casi durante todo el embarazo, ¿verdad? Si la madre tiene algún tipo de complicación, pudiese, es una probabilidad nada más, pero pudiese haber alguna secuela en la dentición, ya sea decidua o permanente del niño. Ok. En el 2023 se registraron en el Sistema Público de Salud de El Salvador 45,000, acá está, quiero ver, vamos a poner el láser, 45,309 embarazos, aunque la misma institución asegura que fueron más de 69,000 partos los que fueron atendidos en este país. Este dato es únicamente a nivel público. A estos 69,000 embarazos deberíamos de agregar todas aquellas mujeres embarazadas que fueron atendidas en una consulta privada. Son un montón de embarazos. Y esto únicamente en el transcurso de un año. Me atrevería a asegurar que una buena parte de este grupo no tuvo o no buscó asistencia odontológica durante esta etapa. Y estos datos lo único que dejan en evidencia es que al sistema público de salud le faltan estrategias para poder educar a la población femenina. Desconozco la razón por las que las mujeres embarazadas no están llevando controles prenatales. O sea, estamos hablando que entre este valor y este valor hay casi 24,000 mujeres embarazadas que no asistieron a ni un solo control prenatal. Por eso es que no aparecen inscritas, lo cual puede generar serios problemas, no solo dentales, ¿verdad? Pero pueden generar serios problemas en el paciente infantil. Siempre comento que cuando yo hice mi servicio social, a las embarazadas no les despachaban las vitaminas prenatales hasta que no llevaban una hoja de odontología que demostrara que habían pasado por el chequeo dental. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Desconozco si hoy por hoy siguen con la misma dinámica, ¿verdad? Pero era una forma de obligar a la paciente embarazada que se hiciera su chequeo dental. Eh, Tampoco sé, ¿verdad?, cómo será en los países a las chicas que son de fuera,
Pero adicional a esto que les estoy comentando, aquí en el país, durante todo el 2023, el gobierno no ha querido invertir en métodos anticonceptivos para las mujeres, que antes se les daba en el Ministerio de Salud, en cualquier institución pública, se les proporcionaba de forma gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no llevan, no hay una planificación familiar, lo que va a llevar indiscutiblemente a un alza de los embarazos y partos para este 2024. Pero bueno, eso es otro tema, pero son factores que definitivamente afecta la realidad de muchas mujeres y de muchas familias. Ok, las embarazadas tienen ciertas actitudes y ciertas creencias hacia ese proceso de salud-enfermedad. Y dichas actitudes están influenciadas por un contexto social y educativo. No es lo mismo que yo atienda a una paciente que vive en un cantón, que probablemente su nivel educativo, su nivel socioeconómico es bajo, que va a ser una mujer que le va a hacer más caso a lo que le dice su mamá, le dice su abuelita, que le va a creer más a la vecina que vive al lado que al médico de la institución de salud de donde ella reside. Entonces, no es lo mismo lo que yo voy a conseguir con esa paciente a que si yo tuviera otra paciente, supongamos una mujer un poco más preparada, de la ciudad, profesional, y que va a tener probablemente mayor apertura a los consejos y recomendaciones que yo le voy a dar. La población general muchas veces explica patologías por creencias basadas en la cultura popular, las que son transmitidas culturalmente de generación en generación. Es decir, hay muchas creencias que se elaboran en torno al embarazo y a la salud bucal. Entonces, aquí les voy a explicar algunas de las cosas a las que nos enfrentamos, perdón, día con día al momento de atender pacientes embarazadas. Entonces, como les decía, hay opiniones y creencias en el embarazo. Y aquí les voy a presentar las que yo he visto de forma más común. La primera de ellas es que a la mamá le salió caries durante el embarazo. Antes no había tenido, pero se embarazó y entonces empezó con problemas de caries. ¿Por qué? Porque el bebé le roba calcio de los dientes de la madre. Ese es el primero que he escuchado. Otra, que por cada embarazo se pierde un diente. También se dice que las radiografías dentales son malas porque provocan daños en el bebé. Y también que el anestésico dental causa malformaciones en el feto. Entonces, a medida vayamos avanzando en la clase, vamos a ir aclarando cada uno de estos mitos. Ok. Durante el periodo gestacional, el profesional debe orientar y establecer acciones educativas con el objetivo de prevenir enfermedades o hábitos nocivos que se desarrollan durante la gestación y que le pueden traer consecuencias negativas al bebé. Y esto es tanto desde el punto de vista médico como odontológico. Para ello, el profesional debe recibir preparación durante toda su formación académica para esta función. El tema de la odontología para gestantes es un tema que realmente muy poco se estudia. En muchas universidades, ¿verdad? No hay una materia como tal, sino que como les comento, se estudia muy poquito. Actualmente, el manejo odontológico para la embarazada corresponde más al área de odontopediatría y las demás especialidades ven poco o nada sobre este asunto. Por ejemplo, si una embarazada llega a mi consultorio
y yo determino que esta paciente necesita un tratamiento endodóntico o una extracción, ¿quién creen ustedes que se lo va a hacer? La voy a referir. Si necesita un tratamiento endodóntico, la mando al endodoncista. Si necesita la extracción, la mando donde un maxilofacial. Entonces, todos deberíamos de tener conocimiento respecto a este tema. Nosotras debemos y vamos a ser capaces de orientar a la gestante, porque esto es lo que ustedes van a ir aprendiendo en este diplomado. Vamos a ir orientando sobre las condiciones saludables para el desarrollo integral del bebé y generar conocimiento sobre salud bucal. Eso es importante. Hábitos saludables para que esta mamá los pueda llevar a cabo con su hijo después del nacimiento. Nos queda claro que dilatar tratamientos lo único que va a hacer es que tengamos problemas más complejos, ¿verdad? Se nos va complicando todo. También sabemos que hay mujeres que durante el embarazo pueden desarrollar algunas condiciones sistémicas como diabetes gestacional, hipertensión arterial, preeclampsia, y que en alguna de ellas, perdón, es una condición transitoria, es decir, que solo va a durar lo que dure el embarazo, pero en otras mujeres no, es una condición que queda perenne. Entonces, recordemos que son enfermedades que tienen complicaciones dentales asociadas y es por eso que debemos de volcar todos nuestros esfuerzos por educar y prevenir principalmente, prevenir enfermedades durante la gestación. En muchos casos, ni las mujeres embarazadas ni los profesionales de la salud entienden que el cuidado de la salud oral es un componente importante de un embarazo saludable. Y esto toma todavía más fuerza y más relevancia ante el antecedente que hay muchos médicos ginecólogos, que carecen de conocimientos respecto al bajo riesgo que hay de hacer tratamientos odontológicos. Son profesionales de salud que les da temor referir a sus pacientes embarazadas para la realización de un procedimiento dental. Y en nuestra sociedad es bien común que la mujer lo que hace es que solicita la validación o la aprobación de su médico antes que la nuestra cuando tiene que ver o está relacionado a algún tratamiento odontológico. Le cree más al médico que lo que le decimos nosotros. Entonces, si está embarazada se topa con un doctor que no cree o que tiene miedo de referir al odontólogo, pues está condenando la salud bucal e integral no solo de la paciente, sino también de su bebé. Hay muchos estudios alrededor del mundo, ¿verdad? Que ustedes si tienen tiempo, incluso los pueden buscar en internet, donde es lamentable que todos los resultados sean similares. Y es que los mismos ginecólogos reconocen, ellos saben de la necesidad de mantener una buena salud bucal durante el embarazo, pero casi siempre de todo el grupo al que cuestionan, cerca de un 80% no hace preguntas referentes a la salud bucal en las visitas prenatales. A mí, mi doctor nunca me preguntó nada de salud bucal. No sé si era porque sabía que yo era odontóloga, pero como parte de su protocolo debería de estar, ¿verdad? Pero a mí nunca me preguntaron nada. Y estos estudios también reflejan que cerca del 94%, es un montón, son casi todos los doctores, no refieren a sus pacientes al dentista para un chequeo dental de rutina. Algo muy importante es que no hay que normalizar la presencia de enfermedad durante el embarazo. Estamos bien acostumbrados a normalizar un montón de cosas malas, ¿verdad? Siempre le buscamos una justificación a algo que esté pasando.
Siempre dicen, ¿verdad? Es normal que tenga caries porque el bebé le está quitando calcio, es normal que se le caiga el diente. No, no es así. Que sea algo común, porque realmente pasa de forma frecuente, pero que sea algo común no significa que sea normal. Y este es el tipo de pensamiento que ya debemos ir cambiando en las pacientes embarazadas. ¿Cuáles son los cambios orales más comunes que observaremos en el embarazo? Tenemos la gingivitis, caries dental, el granuloma piógeno, llamado también granuloma del embarazo, o la erosión dental. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Con respecto a la gingivitis gravídica o del embarazo, puede aparecer del segundo al octavo mes de gestación, pero sí está comprobado que se vuelve más intensa en el segundo trimestre de embarazo. Generalmente está relacionada, número uno, a la mala higiene oral, aunque muchas veces aparece sin la presencia de placa bacteriana. También puede estar relacionada a la dieta, a la respuesta inmune de la embarazada y a alteraciones hormonales y vasculares. En estos casos hay un aumento de estrógeno y de progesterona, y es especialmente la progesterona la que provoca una vasodilatación capilar, es decir, va a aumentar el flujo sanguíneo en esa zona y eso favorece al exudado o a la salida de sangre y a la permeabilidad gingival. Los cambios hormonales por los que pasa la mujer son los que favorecen el crecimiento de bacterias que provocan la gingivitis. Entonces, al ser la placa bacteriana el factor etiológico principal, su tratamiento debe ir orientado a establecer una buena rutina de higiene. Contra las hormonas no podemos hacer nada, pero sí podemos controlar el acúmulo de placa bacteriana. Otra condición que aparece frecuentemente durante la gestación es el épulis gravídico, granuloma del embarazo o tumor del embarazo. Esta se considera una lesión patológica benigna. Es habitual en los primeros embarazos, es decir, lo veremos más en primerizas y habitualmente aparece en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo. Una característica particular es que siempre lo vamos a ver localizado en la zona del vestíbulo. Nunca lo vamos a ver por palatino o por lingual. Puede llegar a adquirir un tamaño tan grande que puede llegar a alterar la masticación y la función. Suelen remitir solos después del embarazo, perdón, después del parto. Pero hay situaciones en donde esta lesión se vuelve tan grande y molesta tanto a la paciente que es necesario retirarlo a través de un procedimiento quirúrgico. Y se recomienda que de preferencia este procedimiento se realice durante el segundo trimestre de embarazo. Ok, una de las cosas más estudiadas en el embarazo es la enfermedad periodontal. Encontraremos un montón de literatura, de un montón de estudios, ya que el embarazo con la enfermedad periodontal guarda una relación estrecha. Una de las cosas principales es que durante el embarazo se libera una hormona llamada relaxina. Esta hormona se libera de forma natural en todas las mujeres embarazadas. Y tal como lo indica su nombre, tiene como función relajar. Relaja estructuras que van a estar participando en el momento del parto. Relaja ligamentos, estructuras de la cadera, etc. Pero
Como la relaxina no se libera exclusivamente en la zona pélvica, sino que viaja por todo el cuerpo, se supone que esta hormona afecta al ligamento periodontal. Recordemos que el ligamento periodontal es como un conjunto de elásticos que están rodeando al diente, ¿verdad? Entre el diente y el hueso alveolar. Entonces, si llega la relaxina a este punto, lo que va a hacer es relajar, ¿verdad? Relajar esas fibras elásticas, contribuyendo a la movilidad dentaria. Si la mujer embarazada tiene una condición periodontal previa, esta se va a agravar a medida va avanzando el embarazo. Es por esta razón que un montón de mujeres terminan perdiendo dientes, porque ya había una enfermedad periodontal establecida, ¿verdad?, que se ha agravado con todos estos cambios hormonales que se dan de forma natural. La enfermedad periodontal guarda una relación bastante estrecha con nacimientos prematuros y bajo peso al nacer. Y a continuación les voy a explicar el por qué. He procurado resumírselos y compactarlo lo más que se puede. Y con este diagrama voy a mostrarles cuál es la relación que existe entre la periodontitis y el niño prematuro o con bajo peso al nacer. En la periodontitis hay una flora bacteriana particular que no es normal, ¿verdad? Es patológica. Estas colonias de bacterias llegan a producir las llamadas endotoxinas, ¿sí? Al haber enfermedad periodontal, sabemos que los márgenes gingivales no están sellados. Ese sello se rompe y hay cierta permeabilidad. Entonces, estas endotoxinas entran al torrente sanguíneo. Corren por vía sanguínea a través de todo el organismo, pero cuando llegan acá al tejido uterino, se genera la llamada cascada de citocina. La citocina es una proteína que actúa en procesos inflamatorios, o sea, el cuerpo está detectando algo que no es normal. Entonces empieza a producir esta cascada como un efecto de protección. Durante esta cascada se generan las prostaglandinas, que tienen muchas funciones, ¿verdad? Hay un montón de prostaglandinas, pero una de las funciones es que generan contracción en el músculo liso. ¿Y dónde hay músculo liso? En el útero. Ujú. Después de un tiempo, ¿verdad? Que este útero, este músculo liso se está contrayendo, llega un momento que lo hace de forma tan constante que provoca la dilatación del cuello cervical. Y tal como lo dice ahí, el cuello, ¿verdad? Es algo que está cerrado. El útero es como una pera invertida con su cuellito de botella, que es lo que está sosteniendo, ese cuello es lo que está sosteniendo el contenido en el interior. Entonces, si ese cuello se dilata y se junta además con la contracción que está sucediendo en el músculo liso, el feto, que probablemente no está muy bien desarrollado, se puede llegar a salir. Y al no haber alcanzado el desarrollo óptimo, nace de forma prematura y con bajo peso al nacer. Algo que hay que aclarar es que una mujer con periodontitis, si no es atendida adecuadamente y oportunamente, tiene un alto grado de posibilidad de tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Pero que no tenga periodontitis no significa que se está evitando este riesgo. O sea, una persona sin periodontitis puede tener un parto prematuro, ¿verdad? Y puede tener un bebé con bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque esta producción de endotoxinas no es exclusiva de la boca. Pueden originarse en otros lugares, por ejemplo, una vaginitis. Y de este cuadrito, de este diagrama que acabamos de ver, radica la importancia de por qué
La enfermedad periodontal debe ser controlada y monitoreada durante el embarazo. Ok, la caries dental. Un embarazo no es causa per se de caries dental, eso lo tenemos claro. Pero la embarazada está sometida a tantas situaciones que la hacen vulnerable a padecer la enfermedad. En primer lugar, hay una disminución en el cepillado dental debido a que la mayoría de ellas padecen náuseas y vómitos en los momentos en los que se cepillan los dientes. Muchas tienen estos episodios durante las mañanas, otras lo tienen por la noche. Entonces, para evitar este tipo de malestar que realmente es bien incómodo, comienzan a reducir el tiempo de cepillado. Estas mujeres, además que padecen de vómitos durante el embarazo, sufren de erosiones dentales en el esmalte dental por todo ese ácido gástrico que está saliendo en muchas de ellas de forma constante. Por eso es común encontrar en ellas lesiones de caries erosivas en la cara palatina de los dientes anterosuperiores. Algo importante referente a la caries dental es que se ha comprobado que hay una transmisión directa de las bacterias cariogénicas de la mamá al hijo. Esto debe de explicarse eh, que si la mamá no controla estas lesiones de caries y la cantidad de bacterias que ella tiene en la boca, lo más seguro es que su hijo eventualmente va a adquirir la bacteria. Recordemos y que quede claro que la caries no se transmite, pero la bacteria sí. Entonces, si en la boca del niño se dan todas las condiciones necesarias y que vamos a ir aprendiendo en clases posteriores, este niño se vuelve sujeto de alta susceptibilidad a padecer la enfermedad. Pero si yo logro controlar la cantidad de bacterias en la boca de la mamá, la repercusión en la boca del niño va a ser menor. Otra cosa que hay que tener presente referente a la caries dental es que hay cambios en la composición de la saliva. Recordemos que una de las funciones de la saliva es que tiene un efecto buffer, es decir, es un amortiguador o un estabilizador del pH de la boca. Entonces, al haber cambios en la composición de la saliva, no siempre va a cumplir con esta función de protección. Adicional a esto, muchas embarazadas sufren de serostomía, ya sea causada por cambios hormonales o por algún tipo de medicamento. Y algo que la mayoría de las embarazadas hemos padecido son los antojos. Estos antojos obligan a la madre a comer más veces durante el día. Y si además es una mujer que tiene antojos por cosas dulces, pues obviamente va a aumentar el riesgo a desarrollar caries. Referente a los antojos del embarazo, les voy a presentar algo que a mí se me hizo súper curioso. eh, por eso se los presento. Sepan que esto existe, ¿verdad? Y me acordé cuando vi esta imagen de acá, que dice, ¿cuál de los dos quiero? Tiene una sardina, tiene un chocolate. Se los come juntos y dice, mmm, qué delicia. Hay mujeres que llegan a tener antojos bastante exóticos, vamos a decir así, o peculiares, pero deben saber que hay antojos que no son normales. Hay un síndrome o una condición que se conoce como síndrome de pica o alotrofagia, que se define como la necesidad de consumir materiales no alimentarios. Hay mujeres a las que les entran antojos de comer tierra, yeso, ladrillo. Y por muy chistoso o curioso que esto pueda parecer, hay que prestar mucha atención, ya que esto puede indicar deficiencias nutricionales graves. Y si hay una falta de micronutrientes,
grande, esto puede llegar a generar defecto en el esmalte del niño. Aquí les comparto un cuadrito resumen de las condiciones más comunes durante el embarazo para que se les haga un poco más fácil, que lo tengan a la mano y pues que a la hora de estudiar sea un poco más fácil. Ok, ahora referente al diagnóstico y la exploración clínica. La verdad que no difiere mucho respecto a lo que hacemos con otros pacientes, pero sí hay cosas que, como les comentaba al inicio, debemos tener en cuenta. Hay que prestar atención a la edad de la paciente, nivel educativo, hábitos como tabaco, alcohol e índice de masa corporal. Se los pongo en otro color porque estos aspectos son importantes a tenerlos en cuenta, porque puede llegar a representar un embarazo de alto riesgo. No es lo mismo una niña de 15 años embarazada que una de 25 o una de 45. Cada una tiene sus condiciones especiales. O si es una paciente que tiene sobrepeso o por el contrario es una mujer tan delgada que puede estar incluso en un estado de desnutrición. El nivel educativo es importante por lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Porque seguramente mis palabras y mis recomendaciones van a hacer mayor eco en una mujer con un nivel educativo un poco mayor. Em, Algunas preguntas claves que debemos realizar durante la elaboración de nuestro diagnóstico. Primero, ¿cuándo fue su última visita dental y qué tratamientos le realizaron? Segundo, sus encías están inflamadas o sangrantes. Si tiene algún tipo de dolor o molestia. Si ha tenido náuseas y vómitos y si la respuesta es afirmativa, ¿con qué frecuencia ha tenido estos episodios? También algunos antecedentes médicos y el tipo de dieta que lleva. De repente, la dieta cambia en el embarazo, ¿verdad? Muchos alimentos que consumía esta paciente previo al embarazo, ¿verdad? Son eliminados porque generan rechazos, ya sean por náuseas o por vómitos. Entonces hay que preguntar un poco sobre la ingesta de alimentos. Hay que establecer un riesgo de caries y un riesgo de enfermedad periodontal. Y como lo veíamos en la clase anterior, si nosotros consideramos que es indispensable y nos va a ayudar a emitir un buen diagnóstico, pues entonces realizamos toma de radiografías dentales. El odontólogo debe estar capacitado para atender adecuadamente las condiciones bucales asociadas a la gestación y en el mejor de los casos aplicar las medidas preventivas encaminadas para conservar el bienestar de la cavidad bucal antes, durante y después del embarazo. Conservar el bienestar no solo de la mamá, lo decíamos antes, sino que también del bebé. Aquí nos está diciendo que no solo debemos atender y hacer los procedimientos en la boca de la paciente, sino que debemos de educar para poder prevenir enfermedades a largo plazo. ¿Cuáles son las directrices o las pautas que debemos de darle a nuestras embarazadas referente a la salud bucodental? Debemos establecer en primer lugar la importancia del cuidado de salud oral y no solo de ella, sino también de la familia. Anteriormente comentábamos que todos adoptamos los hábitos higiénicos y dietéticos de nuestra familia y es importante que desde ahorita la madre pueda aprender y aplicar hábitos saludables adentro de su núcleo. La mayoría de mamás son bastante receptivas porque quieren hacer las cosas bien para el bienestar de su bebé.
En segundo lugar, debemos fomentar hábitos higiénicos y dietéticos saludables, aplicar medidas preventivas específicas. Siempre recordemos que todos los tratamientos son individualizados. No es igual lo que yo le voy a hacer a una paciente embarazada respecto a la otra. Ujú. Debemos detectar signos o síntomas indicativos de alguna patología oral, efectuar tratamientos. Por supuesto que podemos atender a la mujer embarazada y debemos hacer aquellos tratamientos que tengan ese potencial de poder complicarse en algún momento. Nuestro objetivo debe ser eliminar cualquier foco de infección. Recordemos el cuadrito que les expliqué hace unas diapositivas atrás. Parte del objetivo es evitar una complicación perinatal. También debemos facilitarle desde este momento toda la información sobre cuidados orales del bebé que deben comenzarse una vez su bebé nazca. Y estos son los tratamientos que se sugieren que podemos realizar en nuestras pacientes durante el primer trimestre, que va desde la primera a las 14 semanas de gestación. En primer lugar, educación sobre cambios materno-orales. La educación es una herramienta súper importante y si logramos el compromiso de estas madres, que como les comentaba, las primerizas son un poco más receptivas, vamos a tener muy buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. Debemos realizar higiene bucal y control de placa bacteriana. Hay que reforzar las técnicas de cepillado y tomar índices de placa bacteriana. También podemos realizarles la profilaxis dental. En esta etapa podemos hacer tratamientos de urgencia solamente. Otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Que el blanqueamiento, las carillas, etcétera, lo vamos a dejar para el siguiente trimestre. Y evitar radiografías rutinarias, es decir, radiografías de control. Pero si nuestro tratamiento de urgencia requiere una radiografía, la podemos tomar sin ningún problema, pero todas aquellas radiografías de control las voy a dejar para otro momento. Durante el segundo trimestre, que va desde la semana 15 a la semana 26, llevamos a cabo, número 1, medidas preventivas, ¿verdad? Higiene bucal, instrucciones, control de placa. Podemos realizar raspado y alisado radicular si creemos que es necesario. Tratamiento de patologías orales activas si las hubiera, o sea, todo lo que es remoción de caries, operatorias, endodoncias, coronas, etcétera. Todo lo podemos realizar durante este trimestre. Y nuevamente evitar radiografías rutinarias, pero si el procedimiento que estamos haciendo lo amerita, las vamos a tomar. Y durante el último trimestre, que va desde la semana 27 a la 40, de nuevo, ¿verdad? Higiene bucal, instrucciones, control de placa. Recordemos que el lado preventivo, ¿verdad? Va adquiriendo un mayor peso. También podemos realizar el raspado y alisado radicular si así fuera necesario. Evitar las radiografías rutinarias a sabiendas que podemos tomar radiografías que lo ameriten. Evitar tratamientos dentales durante la segunda mitad del tercer trimestre. O sea, estamos hablando ahí a mediados del octavo mes, hacia el final del embarazo. Eh, ¿Por qué? Porque yo puedo generar hipotensión supina. O sea, si yo tengo a mi paciente acostada en el sillón dental, el peso del bebé comprime ciertas estructuras, algunas arterias, algunas venas importantes, limitando así la circulación sanguínea, dando como resultado que la paciente se pueda sentir como ahogada o incluso que se me pueda desmayar en el sillón dental. Por esto es importante conocer
la posición del sillón dental al momento que yo voy a atender a una paciente embarazada. En el primer trimestre la acomodamos prácticamente de forma normal, el sillón con una angulación de 165 grados. En el segundo trimestre, con una angulación de 150 grados, ya que a la mami la pancita pues ya le va creciendo un poquito más. Y en el tercero es con una angulación de 135, es decir, voy a atender a una paciente casi sentada. Y esto, aquí está, les pongo un diagrama de lo que sucede con el bebé, ¿verdad? Si yo acuesto a mi paciente de forma normal, el peso de este bebé va a comprimir estas estructuras que pueden generar algún malestar en ella. Entonces, lo que debemos hacer es, para evitar esto, pedirle a la mami que gire su cuerpo hacia la izquierda, como está acá, y colocar un apoyo en su espalda. Puede ser una almohada, una toalla, para evitar la compresión de venas y arterias. Y otra cosa bien importante es que debemos programarnos y procurar tener citas un poco cortas. Ok, ¿cuáles son los factores potenciales de riesgo en el consultorio dental? El primero de ellos son las radiografías dentales. Está claro, ¿verdad?, que la radiación puede tener efectos negativos en el feto. Esto es un hecho, ¿verdad? Y Chernóbil y todo esto. Ok. Pero ¿de qué depende que se genere daño o no? Y es de la cantidad de radiación, por un lado, y también la etapa de desarrollo del feto. La radiación en grandes cantidades, por supuesto que va a generar un daño, pero las radiografías dentales, y aquí les pongo un cuadrito para que vean a la radiación a la que estamos expuestos día con día. Aquí pueden ver que hasta comerse una banana genera radiación. Ya no digamos hoy en día que pasamos expuestos 24/7 a los dispositivos digitales, pasamos en el teléfono todo el tiempo y que seguramente esto genera más radiación que una radiografía dental. Pero estas radiografías son consideradas seguras para la paciente embarazada en cualquier etapa del embarazo, siempre y cuando haya una protección abdominal y tiroidea con el mandil de plomo. Es indispensable contar con ellos en nuestro consultorio. Em, Solo para que vean aquí un poco más referente a la radiografía dental, esto es la radiación que genera comer una banana. Esta es la radiación que genera tomar una radiografía digital. La radiografía convencional tiene un poco más de radiación. La radiación se mide en estas unidades que se llaman milisieverts. Una radiografía convencional tiene 1.5, una digital con RBG 0.2. Pero aquí vean la radiación del sol, son 10. Una radiografía panorámica, 10. Volar en avión, 40. Vivir un año en un edificio por toda la concentración de dispositivos y cosas que hay ahí, eso genera 70. Solo vivir en un edificio de apartamentos. Entonces, tomar radiografías dentales es seguro. Y con respecto a lo que les comentaba de la protección con el mandil de plomo, eh, de hecho, deberíamos nosotras, ¿verdad? Que somos mujeres, deberíamos de tener dos, uno para la paciente y uno para ustedes, en caso sospechen o esté confirmado que están esperando bebés. Si ustedes sienten que en sus consultas toman radiografías de forma periódica, no está mal que deleguen la responsabilidad a su asistente o entrenen a otra persona adentro de su consultorio. Y ustedes que están pues jovencitas, todavía en edad reproductiva, pues deben protegerse. Entonces debemos transmitir y debemos explicarle a las mamás, hay que darles la tranquilidad que la toma de una radiografía no va a generar ningún daño en el bebé, especialmente si estamos utilizando el mandil de plomo.
Otra cosa súper importante es el uso de medicamentos. Registros de la Organización Mundial de la Salud indican que el 85% de las gestantes toman uno o más fármacos durante el embarazo y una buena parte de ellas por automedicación. Son mujeres que antes de estar embarazadas, por ejemplo, padecían de dolores de cabeza, solo por ponerles un ejemplo. Entonces, uno de los fármacos que se consideran seguros para usar en el embarazo es el acetaminofén. Pero para quienes padecemos, porque a mí me pasa frecuentemente dolores de cabeza, el acetaminofén no hace nada. Entonces, estas embarazadas dicen eso. La embarazada no me quita el dolor de cabeza, y tienen que tomar otra cosa porque si no, ese dolor de cabeza va a persistir quién sabe cuánto tiempo. Pero no se ponen a pensar que esta automedicación puede tener repercusiones negativas, tanto en ellas como en el bebé. También muchas mujeres usan la medicina alternativa. Estamos en una sociedad, y aquí en El Salvador es bien común, en donde le dicen, mira, hacete un té de la hoja de la planta de no sé qué, porque eso te va a servir para tal cosa. O sea, lo hacen creyendo que porque es natural no puede tener ningún efecto nocivo. Pero hasta con eso hay que tener mucho cuidado y saber orientar a las pacientes. La FDA, que es la organización que se encarga de regular los medicamentos en Estados Unidos, creó esta clasificación de medicamentos para el uso durante el embarazo, en donde los agrupan en A, B, C, D, X. Ahorita quizás no vale la pena, ¿verdad? Revisar apartado por apartado. eh, Aquí se les comparte y si no, pues se los puedo pasar a través de la plataforma virtual para que ustedes lo tengan a la mano. Pero aquí lo único importante recalcar es que los medicamentos del grupo A y los medicamentos del grupo B son los que se pueden utilizar con seguridad durante el embarazo. Em, Obviamente no hay muchos estudios con evidencia clínica, ya que por ética no se puede tomar a un grupo de embarazadas para poder hacer estudios sobre los efectos de los medicamentos en ellas o en el bebé. Entonces, a razón de esto, este cuadro se mantiene en constante cambio. Entonces, si ustedes atienden pacientes embarazadas de forma frecuente y se ven en esa situación en donde deben prescribir un medicamento, pues no está mal, ¿verdad? Que antes de hacerle la receta, revisemos esta clasificación para asegurarnos, ¿verdad? Que el medicamento que queremos prescribir está dentro de las categorías seguras. Y bueno, recomendaciones generales para el uso de medicamentos durante el embarazo. En primer lugar, reevaluar los fármacos consumidos con anterioridad en caso de confirmación del embarazo. O sea, ¿conviene o no conviene continuar con ese tipo de fármacos? Algo importante, considerar a toda mujer en edad fértil como embarazada potencial al momento de prescribir un fármaco. También debemos restringir de forma rigurosa la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación, porque esta es la etapa en la que se está dando la formación de diversos órganos en el bebé. También debemos utilizar fármacos sobre los que exista experiencia constatada sobre su seguridad. Evitar la utilización de nuevos fármacos sobre los que sobre los que exista menos experiencia sobre su seguridad. O sea, a veces llegan, ¿verdad? Las consultas los visitadores médicos y mire, doctor, está este nuevo medicamento que es la última maravilla, pero realmente si no hay estudios que respalden el uso en mujeres embarazadas, no nos arriesguemos.
Otra cosa importante es utilizar la menor dosis eficaz durante la menor duración posible. O sea, si un antibiótico, por ejemplo, lo podemos utilizar como 7 a 5 días, obviamente hay que tomar otros criterios en cuenta, pero yo lo voy a dejar por 5 días para no estar haciendo que la paciente tome medicamento durante más tiempo. Debemos informar, lo que les comentaba hace un momento, sobre los peligros que puede haber de la automedicación y vigilar la aparición de posibles complicaciones cuando se prescriba un fármaco. Hagamos, por favor, llamadas de seguimiento, ¿verdad? Podemos llamar, podemos mandar un mensaje por WhatsApp para asegurarnos que ese fármaco que yo receté no está haciendo ningún efecto nocivo en mi paciente. Uso de anestésicos locales. Esto tiene que quedar bien claro. Está demostrado que el uso de diferentes anestésicos locales de tipo odontológico no produce efectos nocivos ni en el feto ni en la madre. Es seguro el uso de anestésicos en cualquier procedimiento. Se puede utilizar, o sea, con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Pero según el uso de epinefrina con vasoconstrictor, es hasta recomendable. ¿Por qué? Porque nos permite prolongar el tiempo de trabajo y evitar el estrés en nuestra paciente. Se recomienda también el uso de técnicas anestésicas efectivas para utilizar el mínimo de anestésico. Si el anestésico está bien puesto, con una sola técnica yo puedo realizar un tratamiento completo. Hay procedimientos, lógicamente, que requieren más anestésico que otro, pero con 1 o 2 cartuchos que yo coloque, yo me encuentro siempre dentro del margen seguro. Y todo esto está basado con un montón de evidencia científica. Entonces, no tengamos miedo de utilizar anestésicos locales en la paciente embarazada. Y ya para ir terminando nuestra clase, algunas recomendaciones generales que debemos tener con las pacientes embarazadas. En primer lugar, una visita odontológica en cada trimestre. Esto sería lo ideal. No todas las mujeres lo cumplen, pero por lo menos una visita antes del momento del parto. Recomendarle cepillar los dientes entre 2 a 3 veces al día, siempre con pasta fluorada. Em, Motivar al uso del hilo dental. Si la paciente es una paciente que sufre de episodios de que vomita constantemente, recomendar no cepillar inmediatamente, sino que lo primero que debería de hacer es enjuagar su boca con un poco de agua y bicarbonato para bajar los niveles de acidez en la boca y pasados unos 15 a 20 minutos, entonces ir a cepillarse los dientes. Aquí puede ser útil el uso de pastas infantiles porque hay algunas mujeres, ya me ha pasado, que generan un rechazo a las pastas mentoladas. Entonces no quieren utilizar las pastas de adulto, entonces se les recomienda el uso de pastas infantiles. Siempre orientar a escoger snacks saludables y que sean bajos en azúcar, que estén bebiendo mucha agua por el tema de la serostomía, de los cambios en la saliva, y por supuesto que exista una dieta balanceada, que hasta lo puse aquí en otro color porque esta recomendación en particular va a tener un efecto directo en la salud bucal del bebé. Aquí les pongo este cuadro acerca de los primeros 1000 días del bebé, en donde el embarazo es una parte
muy importante. En la siguiente clase lo vamos a ver a mayor profundidad, pero solo para que ya vayan teniendo una idea, los primeros 1000 días del bebé están constituidos de esta forma. 270 días del embarazo, el primer año de vida, los 365 del primer año, los 365 del segundo año. Al sumarlos nos dan los primeros 1000 días. Están constituidos de esta manera y la etapa del embarazo es sumamente importante para todas las etapas que vienen después. Los primeros 1000 días de vida comprenden un periodo clave para el crecimiento y el desarrollo del niño, ya que es un periodo, y así se le llama, que es una ventana de oportunidad en la que es posible adoptar prácticas saludables para influir en el futuro de la vida del bebé. Respecto a la dieta, si yo desde el embarazo estoy instaurando hábitos saludables, que estos no solo van a ser para la mamá, como lo decíamos, sino también para el bebé, van a ser hábitos que les va a acompañar el resto de la vida. Y aquí, respecto a la dieta y nutrición en el embarazo, es importante saber que durante la vida intrauterina comienzan la percepción de los sabores por parte del bebé, ya que él hace constantemente ejercicios de deglución. O sea, todo el día, todos los días, ese bebé traga líquido amniótico. Y el líquido amniótico toma el sabor de lo que la madre está ingiriendo. Entonces, la percepción de estos sabores puede ayudar al bebé a acostumbrarse a los alimentos que se prueban en poco tiempo, moldeando así sus preferencias alimentarias. Esta mamá, por ejemplo, que ha pasado todo el embarazo con antojo de cosas dulces, su líquido amniótico tendrá un sabor dulce y va a ser el sabor predominante, el sabor al que se va a acostumbrar ese bebé. A manera que cuando llegue el momento de darle la alimentación complementaria, este niño va a preferir los alimentos dulces. Pero si la mamá tiene una dieta balanceada, el bebé va a aceptar todo tipo de alimentos porque no va a tener una preferencia en particular. No hay ningún sabor que predomine por encima del otro. Este video a mí me encanta, siempre lo pongo en todas las clases que puedo, porque es lo que se construye desde el embarazo, ¿verdad? Es una niña, ustedes ven, le ofrecen diferentes tipos de cosas dulces que yo creo que la mayoría de niños no se resiste, pero ella los rechaza porque quiere comer otro tipo de alimento que realmente es algo saludable. Entonces, estas son las cosas que si orientamos a la madre embarazada de forma correcta, ¿verdad? Vamos a irla guiando a ella y a su bebé a tener hábitos saludables. Y esto es parte de las cosas que a mamá, y quizás no solo a la mamá, sino también a ustedes y a otros profesionales de la salud. Esto tiene que quedar bien claro. La salud bucal del bebé comienza desde el vientre de la madre. Súper importante. Y esta es la meta, ¿verdad? Tener mamás receptivas que siguen las recomendaciones con las que logramos instaurar hábitos saludables desde el embarazo
que comprendió que no era solo para ella, sino también para su bebé. Este niño acaba de cumplir ya 5 años y hasta la fecha es un niño cero caries, que nunca falta a sus controles y que la mamá sigue todas las indicaciones que se le dan al pie de la letra. Entonces ahí están los resultados. Así que, doctoras, no nos asustemos de atender pacientes embarazadas. No solo es por ellas, sino que también por el bebé, ¿verdad? Que viene más adelante. Esta clase es un poco cortita, no las quise abrumar tampoco con mucha información. El día de mañana a mí me toca darles la clase y vamos a hablar un poco de odontología para el bebé. Entonces vamos a complementar lo que hemos hablado este día. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran eh, que aclaremos, ustedes me comentan. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjese que yo tenía una pregunta en Mm, cuanto usted mencionó que de los tratamientos que se podían hacer en el primero, segundo y tercer trimestre. ujú. Mi pregunta es, ¿un detartraje no se puede realizar en un primer trimestre? ¿Y por qué? Depende del estado periodontal que usted diagnostique. Si es cálculo supragingival, no va a haber mucha invasión, ¿verdad? En encía, que la paciente no tenga bolsas periodontales, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero si ya es un estado periodontal eh, complicado, grave, sí yo me esperaría hacer un raspado radicular para el segundo trimestre. Ok, por lo de lo mismo de las bacterias y lo de las toxinas que usted mencionaba. Exactamente, exactamente. Se puede tratar como quitar el cálculo supragingival, pero explicarle a la mamá que se van a ir haciendo por sesiones. Es bueno comentarles el por qué para que ellas atiendan las recomendaciones y regresen para una segunda visita para continuar el tratamiento periodontal. Mientras tanto, reforzar técnicas de higiene, eh, beber agua, ¿verdad? Eso siempre ayuda porque entre más resequedad haya, pues por la salida de los conductos salivales, pues hay zonas en particular donde se acumula más sarro y placa bacteriana. Ok, muchas gracias. De nada, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Bien, gracias a Dios. Una consulta. Vaya, por ejemplo, en mi caso, yo a veces he recibido pacientes que embarazaditas con una pericoronitis aguda y en ese caso, para poder realizar la extracción, ¿en qué periodo más o menos se podría realizar lo que es una extracción de cordales? Tendría que ser en el segundo trimestre. Ujú, Idealmente en el segundo trimestre, si su paciente se presenta con esa condición en el primer trimestre, sí se pueden realizar como maniobras locales para ajá, poder aliviar el tema de la pericoronaritis. Em, Algo que yo he hecho durante bastante tiempo y me funciona muy bien es hacer lavados locales. Pueden utilizar, bueno, hoy en día pues hay unos enjuagues súper buenos con los que tenemos habitualmente en la clínica, pero también utilizar agua oxigenada. ajá. Lavar abajo de esa encía infectada porque eso va a hacer un cambio en el pH y las bacterias van a disminuir. Disminuye. Ujú. Exacto. Entonces son como maniobras locales que podemos hacer en ese momento para que en el segundo trimestre podamos Puede referir a la realizar la paciente. extracción. Ujú. Exacto, Ah, exacto. gracias. De nada, un gusto. No sé si alguien más tiene otra pregunta, quedó todo claro. Mire, solo quiero hacer una pregunta, no es del tema, solo tengo una inquietud. La
el próximo viernes, bueno, tenemos clases presencial, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo quería saber si qué materiales tendríamos que llevar en esa clase o instrumental para ver si me lo pueden hacer, saber llegar o algo, porque Sí. si hay que comprar algo que nosotros no tenemos, para mí es más factible poderlo comprar este fin de semana que ir entre semanas al depósito dental. Sí, sí, entiendo. Sí, nosotros usualmente con varios días de anticipación, por lo mismo, ¿verdad? Que puedan prepararse con todo, les mandamos a través del WhatsApp la lista de materiales. Voy a revisar bien el cronograma porque no tenía presente que ya el próximo viernes es la primer clase presencial. La voy a revisar ahorita al terminar la clase y pues les mandamos toda la información. No se preocupe, el día de mañana. Sí, por favor, se lo voy a agradecer porque así el sábado yo puedo acercarme al depósito. Sí, no hay ningún problema. Gracias. Un gusto. Bueno, doctora, si no hay ninguna otra pregunta, eh, llegamos hasta acá. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Igual les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir al WhatsApp y yo con mucho gusto pues les contesto. Y nos vemos el día de mañana porque mañana me toca darles clase nuevamente. Así que nos vemos a las 5 de la Muchísimas tarde. gracias. Gracias, doctora. Buenas Muchas tardes. gracias. Gusto, Muchas que estén gracias, bien. doctora. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Feliz noche. Gracias igual, cuídense.